gracias, amigo, por continuar ahí en Voz para el Cambio, siendo parte de este conversatorio tan importante con el profesor politólogo Luis Martínez, oriundo de Colombia. En el día de hoy está apoyando esta propuesta comunicacional. De su intervención nos damos cuenta que todo lo que acontece en Colombia en el sector salud es lo mismo que en la República Dominicana. El mismo sector que invierte tiene un monopolio, no solamente aquí, sino en todos los países, tratando de vivir de las necesidades de los pueblos. Es necesario que los pueblos hagan conciencia para poder defenderse, porque es la misma situación. Los buscadores de fortuna lo hacen allá, lo hacen aquí. Ya tengo a Alfonso ahí, a quien abrimos la plataforma. Martínez. Hola, Pon. Sí. Bueno, aquí estamos, Luis. Es interesante, Juan Francisco, por estar ahí, por los comentarios que ha estado haciendo. El profesor Martínez nos ha hecho una panorámica de estos días que han pasado ya un año con Petro en el gobierno. Juan Francisco, pido la palabra, Juan Francisco, no sé si me está escuchando. Situación tiene una persona que le asiste, que lo ha hecho muy bien hasta ahora. Vamos a ver si él está disponible. Luis Martínez, sí, adelante. Te pido la palabra, Juan Francisco. Sí, adelante. Luis, ¿me escucha? Te escucho, Fon, claro. Gracias por la panorámica que nos hiciste. Nos da una idea de este proceso, cómo ha estado caminando. A la República Dominicana, como pienso que a gran parte de la América Latina, llegan pocas informaciones desde Colombia, así en directo, ¿no? En los medios uno busca y encuentra, por supuesto que sí, pero la prensa escrita recoge muy poca cosa de los países de América del Sur y de Centroamérica, en el caso nuestro, ¿no? Pero de vez en cuando viene un solo parrafito de 5 o 6 líneas o de 200 palabras, no más. Petro rechaza atentado contra la democracia. Un terremoto político afecta a Gustavo Petro. El pacto histórico, coalición del presidente colombiano Gustavo Petro, rechazó ayer lo que llama intentos de desestabilización a la democracia, las instituciones y al gobierno del cambio en medio de la crisis causada por las amenazas de Armando Benedetti, ex embajador de Venezuela. Hay muchas cosas. Se requebrajó de alguna manera el gran frente o más allá del pacto histórico, porque estaba Gaviria, habían otros sectores que apoyaron finalmente a Petro y se separaron. Lo que uno esperaba desde fuera, pero que Petro lo necesitaba para ganar. Esa es la democracia que tenemos y conocemos el tema de los golpes bajos que auspicia siempre Estados Unidos en los últimos tiempos, dada la imposibilidad de los golpes de Estado conocidos históricamente. Hay esa situación. Para hoy está convocada una movilización nacional en defensa y en respaldo de las reformas sociales que ha impulsado Petro. Esta parte, digamos que, no voy a usar la palabra que conflictiva, pero de esos desafíos actuales de sacudimiento político que hoy vive la democracia colombiana, cosa que se veía venir, porque esa derecha retardataria y criminal que predomina en Colombia, o que ha predominado en Colombia, no es verdad que se le iba a permitir tan fácil a Petro. Entonces, Petro debía estar preparado, y supongo que sí, porque es un tipo con mucho talento, muy inteligente, para estas andanadas, y todo el tema militar también, que pasar de la nada a controlar ese aparato militar que ha tenido 40, 50, 60 años al servicio de esa oligarquía, y haciéndose ellos parte de la oligarquía a través del tema de la corrupción y todo lo que eso ha implicado en América Latina,
esa Colombia hoy de estos desafíos, Luis Martínez? Bueno, Fon, ese panorama que tú has presentado es, en verdad, eso es lo que ha sido Colombia y al que se enfrenta Gustavo Petro. Ese es el panorama, digamos, de una sociedad que ha sido subyugada, que ha sido manipulada y que ha sido hecha creer de que vive en el mejor de los mundos. Por ejemplo, los defensores del modelo sanitario que tenemos en el país le hacen creer a los pacientes, a los usuarios del servicio, que este modelo es inmejorable, a pesar de que los despachos judiciales, los juzgados, están atiborrados de acciones de tutela o de amparo, como se conoce en otros países, presentadas por los pacientes para que se le preste el servicio de salud, ya sea por una medicina, ya sea por un tratamiento, ya sea por una cirugía. La Corte Constitucional, que es el organismo de cierre sobre tutelas en el país, ha tenido millones de tutelas precisamente, y quien participa con el mayor número de tutelas es el sector de la salud, es decir, los pacientes que se ven obligados a acudir a este instrumento porque el instrumento ordinario no sirve. Esa misma clase social que yo he llamado la costra acá en el Caribe nuestro, es una especie de acceso que se le forma a uno cuando uno se cae, está jugando fútbol y se rompe el codo o se rompe la rodilla. Cuando viene el proceso de sanación, se forma una concha reseca. Yo a eso acá le llamo la costra. La costra, eso que es una dirigencia empresarial y política parasitaria. Frente a eso se ofreció Petro a combatir con sus ideas y en eso estamos. Entonces, no es por eso de extrañar que la gran prensa, que los organismos llamados de control como la Procuraduría General de la Nación y como la Fiscalía General de la Nación estén remando hacia el lado del status quo. Por ejemplo, la Procuradora General de la Nación, a pesar de que Colombia es signataria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mandado que los servidores públicos que han llegado a esos cargos por elección popular no pueden ser separados del cargo sino por sentencia de juez penal ejecutoriada debidamente. A pesar de eso, la procuradora en Colombia ha separado del cargo a congresistas del pacto histórico. O sea, está en contravención de lo que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como ese es un tratado, ese tratado prevalece sobre el derecho interno. Ya Colombia, que está incorporado en lo que se llama ustedes los abogados el bloque de constitucionalidad. Bueno, esa es una funcionaria, la Procuradora General de la Nación. El otro es el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, un señor de las entrañas del uribismo, de las entrañas del anterior presidente de la República, que se abstuvo de investigar a la mamá de Iván Duque, el anterior presidente de la República, a pesar de que existían unos audios que la comprometían en tráfico de influencia, que hacía valer su condición de madre del presidente de la República para que le adjudicaran unos contratos a ella y a unos amigos. Ese Francisco Barbosa que se abstuvo y que hizo encarcelar
a unos agentes de policía que habían investigado unos audios entre un señor que aquí se le llamó el Ñeñe Hernández, que era un traqueto, que era un perteneciente a uno de los clanes mafiosos del departamento del Cesar. Lo que hizo el señor Francisco Barbosa fue encarcelar a los agentes de policía que habían hecho las grabaciones debidamente autorizadas. Los encarceló y no adelantó la investigación por esos audios que comprometían la campaña electoral de Iván Duque, que habían recibido dinero de los narcotraficantes y de los paramilitares. Entonces, con dos funcionarios así, con una gran prensa dispuesta todos los días y con una oposición política encaminada y dispuesta a bloquear todas las propuestas del gobierno Petro, un escándalo como el que ahora se nos ofrece no es sino la especie de cereza del pastel. Nos quieren demostrar los dueños del país que no es posible reformar esto, que aquí hay que ir con cuidado. Y miren lo último que están haciendo, están pidiendo que retiren todas las reformas, que los proyectos de reforma que se han presentado en salud, en reforma laboral, en pensión, sean retirados, para que en un futuro con más calma, con más cuidado, se puedan discutir. Ante ese panorama, ¿qué le queda a Petro? En mi modo de ver. Les cuento esto. Petro es poco dado a discutir y a tomar medidas colectivas. Es muy dado a definir por sí solo. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que el pacto histórico es una amplia gama de movimientos y de partidos. Es un espectro muy policrómico, ¿no? Muchos colores. Pero ese pacto histórico, en mi modo de ver, no gobierna. Aquí gobierna el presidente Petro y él no es dado a colectivizar decisiones. Entonces, para una jornada como la de hoy, yo veo difícil, si me equivoco mejor, pero veo difícil que la gente salga masivamente a acompañarlo. ¿Por qué? Porque es que Petro no tiende puentes entre el gobierno y el movimiento popular y el movimiento social y político. Entonces, eso de que vamos a la calle a defender la reforma, digamos que esa puede ser un saludo a la bandera si previamente no se han establecido nexos, puentes entre el gobierno y los partidos que lo apoyan y los partidos que lo están apoyando en el Congreso, que lo apoyaron en la campaña electoral. Esa es la dificultad que yo le veo a la respuesta del presidente Petro, pero pues obviamente hay que apoyarlo a él en la lucha contra la oposición derechosa que quiere mantener el status quo. Adelante, Juan Francisco. Bueno, el doctor Martínez hace una reseña que tiene muchas complicaciones, pero por las informaciones que hay, uno llega a la conclusión de que Hernando Benedetti aparentemente es una especie de político como en República Dominicana, que se la buscan con el que va a ganar. Él inicialmente no era del proyecto de Petro y cuando vio que tenía posibilidad de ganar se vinculó a él. Este escándalo que ha surgido, donde él y Laura Sanabia son parte, ¿eso es cierto o es parte de un entramado para crearle problemas al gobierno de Petro? Bueno, Juan Francisco, Armando Benedetti es un clásico político colombiano. Cuando digo clásico político colombiano, es un aventurero. Exactamente, cuando digo eso quiero decir que ha recorrido el espectro de la política derechosa en este país.
ha sido liberal, ha sido de Cambio Radical, ha sido de la Tiene U. un paralelo aquí que le decimos el gallo. Bueno, entonces él es un señor que en verdad estuvo vinculado, eso es, hay que reconocerlo, a la campaña de Petro. Y entonces Petro, digamos, en agradecimiento, en reconocimiento a esa labor, lo nombra embajador en Venezuela cuando se reanudan las relaciones con el hermano país y por lo que se sabe, ejerció Benedetti un buen rol ahí, tanto que son fluidas las relaciones bilaterales entre, entre Colombia y Venezuela. El intercambio comercial se ha reanudado, en fin. Recordamos al 9, llamadas en espera. Gracias por esperar. Vamos todo el tema de seguridad. Vamos a una si nos cuidamos nosotros mismos, cuidamos a los demás. Estimado usuario, le recordamos que debe presentar en consulta su documento de identidad, vamos vigente, resumen de historia clínica y estudios realizados para evitar